Así que tengo el gusto, el placer de estarles acompañando junto con todo el equipo que hace posible este programa hasta las 9 de la mañana. Quien les habla, Lila Vanorio. Pero vamos a ocuparnos del consumo en nuestro país. Y para hablar de ese tema, recibimos vía telefónica a Alexander Cabrera, el director comercial de Atenas Consultores, y también a Lucio Cobone, el primer vicepresidente de Consecomercio. Bienvenidos ambos, es un gusto recibirles y conversar con ustedes. Muy buenos días a Liliana y a Lucio. Buenos Alexander, días. Alexander, comencemos contigo porque en Atenas Consultores siempre tienen datos a mano que permiten poner en contexto y a la gente entender qué es lo que está ocurriendo y cómo se está comportando la actividad comercial y el consumo en nuestro país. Después de haber transitado no solo una economía muy compleja, muy difícil, sino también periodos de escasez en los que quizás la decisión de consumir una o determinada cosa no era del todo del consumidor, sino básicamente estaba determinada por, bueno, esto es lo que había o al precio al que lo podía conseguir. Así es, Liliana, ¿verdad? Gracias por la oportunidad. Y hay que poner en contexto a los escuchas varias cosas importantes. Primero, sí, es verdad, 2016, 2017 fueron años muy difíciles en Venezuela. Ya nosotros hoy estamos partiendo de un cambio importante en el hábito y uso del consumo venezolano. Pero para poder ser un poco pedagógico con lo que está pasando en el mercado venezolano, sigue siendo un mercado muy fuerte en todo lo que tiene que ver alimentos básicos. Para que tengas una idea, el consumo en Venezuela, de cada $100, estamos hablando que $23 están enfocados en alimentos básicos. Arroz, pasta, azúcar, café, aceite, margarina. Otro 27% está, o $27, está en todo lo que es proteína, siendo en orden de importancia huevos, pollos y carne, y otro $11 está enfocado en lácteos, pero en lácteos casi el 90% de ese gasto es el famoso queso duro para rallar, para llenar nuestras arepitas. Eso hace que de cada $100, $60 estén concentrados en esas tres cestas: alimentos básicos, proteínas y lácteos. Ahora, hay dos datos interesantes. Cuando nosotros en Atenas Grupo Consultor medimos el comportamiento y el cierre del año del 2023, solo en las cestas de alimentos y medicamentos, vemos que el mercado venezolano, cuando lo comparas 2023 versus 2022, tuvo un crecimiento en unidades de 3.7%. Eso quiere decir que si yo vendí 100 unidades en el 2022, yo estoy vendiendo 3% más de unidades en el 2023. Eso fue positivo, a pesar de que el crecimiento fue pequeño, fue un crecimiento. Y eso hay que tenerlo claro en el rubro de alimentos y medicamentos. Ahora, cuando entramos en el rubro de quién creció en Venezuela, quiénes fueron los grandes ganadores, nos damos cuenta que en el mercado autoservicio o el mercado total, para que tengas una idea, el mercado total se divide de cada $100, $67 se van para el canal tradicional, que es el canal tradicional, la bodeguita, la panadería, el abasto, y $33 se van para el mercado autoservicio. Todas estas grandes superficies, todas estas grandes superficies que tú puedes agarrar el producto. Vamos a profundizar en esos $33 del mercado autoservicio. ¿Quién fue el gran ganador? El gran ganador en el mercado autoservicio fueron los formatos de farmacias, los drugstores, que el crecimiento fue de 5.6 y solo los supermercados crecieron 1.5. ¿Por qué la gran diferencia? La gran diferencia es una marcación de que se está viendo hoy en el mercado venezolano, porque las farmacias... A ver, parece que perdimos la comunicación con Alexander Cabrera, director comercial de Atenas Consultores, pero también nos acompaña Lucio Cobón, el primer vicepresidente de Consecomercio. Y tomo la cifra de ese crecimiento de 3% del año pasado del que comentaba Alexander Cabrera, para preguntarle, señor Cobone, ¿cuáles son quizás esos aspectos que necesitan
ser modificados para poder permitir un crecimiento mayor? Porque estamos hablando de un contexto en el que no hay acceso al crédito, y eso no es solo el crédito al consumo, sino también el crédito para reponer inventarios. Hay todavía inflación de hasta 3 dígitos, o sea, por encima del 100%. Además, hay competencia desleal con la importación y todo el esquema tributario para quienes hacen actividad económica en nuestro país. ¿Qué cosas necesitan modificarse para que el crecimiento pueda ser mayor al 3%? Buenos días, Lila. Mira, tu planteamiento es muy importante, ¿no? Venezuela ha sido un país rentista desde los últimos 100 años, ¿no? Y, y en los últimos, digamos, 5 o 6 años, nuestro ingreso principal, que es el ingreso petrolero, por muchas razones que no creo que vale la pena mencionar en este momento, ese ingreso petrolero desapareció. Entonces, ¿en qué nos hemos quedado? Bueno, de ser un país que tenía un ingreso, podríamos hablar promedio, pues subía y bajaba de alrededor de 60.000 millones de dólares al año, quedamos con un ingreso de 3.000. Entonces, eso ha sido muy, muy grave para los venezolanos. Eso ha afectado el nivel de vida de los venezolanos tremendamente. ¿Qué necesitamos los venezolanos? Crecer económicamente, como tú lo mencionaste. Pero para los venezolanos crecer económicamente, para que el país crezca, necesitamos unas condiciones macroeconómicas adecuadas para que ese crecimiento se pueda dar y para que la calidad de vida de todos los venezolanos pueda mejorar. Venezuela tiene problemas crónicos macroeconómicamente. Uno de ellos, o el más importante de todos, en Consecomercio hicimos un planteamiento de 7 puntos, que lo presentamos el año pasado, ¿no? Pero el problema crucial de Venezuela es un déficit fiscal, ¿sí?, que genera inflación. ¿Cuál es la característica del déficit fiscal? Bueno, no hay ingresos ordinarios recurrentes, ¿verdad? El Estado no tiene esos ingresos para cubrir todos sus gastos, incluyendo los gastos de sus empleados, ¿no?, que son en el orden de los 3 millones de personas, incluyen los empleados públicos y los pensionados. Entonces, ese problema tiene que ser resuelto. Si nosotros no resolvemos ese problema de elevar los ingresos regulares del Estado, que lo tienen que pagar los ciudadanos con impuestos, ¿sí? Y por el otro lado, reducir los gastos del Estado a unos niveles que los podamos cubrir con esos ingresos que aportan los ciudadanos, vamos a tener una crisis crónica, que es la que tenemos durante tanto tiempo, que no logramos que haya crecimiento. Tenemos inflación, porque cuando tienes esa diferencia de unos gastos que no puedes cubrir con los ingresos, el gobierno siempre se ve obligado a recurrir a la maquinita de imprimir dinero, y eso nos genera inflación, porque la impresión de dinero inorgánico lleva a que tengamos inflación, y la inflación es un flagelo terrible para la economía. Y eso es lo que nos está evitando que los venezolanos crezcamos, y crezcamos como nuestro nivel es tan bajo de la economía actualmente, que deberíamos crecer al 15-20%, porque nos hemos reducido demasiado, ¿no? Pero bueno, deberíamos estar creciendo y no lo estamos haciendo. Eso es muy grave, y eso afecta pues a todos los ciudadanos, y es un problema que se tiene que atacar de frente y sinceramente y honestamente, y que todos los ciudadanos planteemos, tanto el gobierno como los ciudadanos, cómo resolver ese problema de fondo tan grave que nos afecta. Bueno, que pasa por reformas o estructurales desde el gobierno, ¿no? Pero Alexander Cabrera está nuevamente en línea telefónica. Él es director comercial de Atenas Consultores, y él nos hablaba aproximadamente que el 31%, alrededor del 31% de los ingresos de cada familia se destinan a alimentos básicos. Estamos diciendo lo más elemental. ¿Cuál es el porcentaje en el resto de la región? ¿Qué se supone que de nuestro ingreso va destinado solo a comer, comparado con el resto del continente latinoamericano?
en el tema de las regiones, para ponerlo muy pedagógico, de cada $100 en Venezuela, casi $42 están concentrados en la zona capital y centro del país, o sea, Caracas, Maracay y Valencia. Hay una sobresaturación de consumo en esta zona. Después viene acompañado por Occidente, lo que es Zulia Falcón. Después viene acompañado por Centro Occidente, Lara Portuguesa y Yaracuy, Andes, muy influenciado por todo este tema de productos colombianos, y de último Oriente Norte y Oriente Sur. Pero haciendo un detalle y haciendo un inciso, lo que decía Luciano, que me parece muy interesante, sí, el país, cuando tú ves a nivel de consumo, hoy el país ha venido decreciendo de una manera importante. De hecho, hoy nosotros estamos hablando que en el mercado de consumo masivo estamos hablando de un mercado de 11.000 millones de dólares. Y imagínate, solo en el 2008, todo lo que era productos de Colombia a Venezuela eran 18.000 millones de dólares. Ahora, a pesar de que es un país pequeño, lo que es importante es que cada consumidor se está reestructurando y se está adaptando a nuevas clases sociales. Y esas nuevas clases sociales hacen que cada vez el consumidor aprenda a consumir. No entremos en el detalle el cómo llegamos ahí, porque puede ser muy doloroso la discusión. Pero lo que sí es verdad es que hoy el consumidor sabe consumir, aprende a consumir y está entendiendo de una u otra forma que tiene que haber foco en el tema de on-site, temas de tamaño, temas de ocasión de consumo, para poder entender muy eficiente el consumidor venezolano. Claro, pero entonces eso supone también un cambio de paradigma, es decir, el sector se tiene que adaptar a ese nuevo consumidor que ha surgido producto de, bueno, todas estas experiencias traumáticas o no de los últimos años. Señor Cobone, le pregunto cuáles son quizás esas claves, en qué han tenido que transformarse para ajustarse a ese nuevo consumidor. Liliana, lo que tú dices es la clave para el éxito del 2024. Para que tengan dos ejemplos importantes. Por ejemplo, la margarina más vendida en el 2021 era el tamaño de 500 gramos. Hoy la margarina más vendida es la de 250 gramos. Claro, esto nos invita, y ahí estoy muy de acuerdo con Luciano, es que hoy tenemos que cambiar todo nuestro esquema. El tema está que en un país sin crédito, un país con una serie de restricciones, cambiar nuestras líneas de producciones es muy costoso para los empresarios venezolanos. Pero también tenemos que hacer algo, porque no podemos seguir con estos temas de cambio de paradigma del consumidor y no vemos esas oportunidades. Ojo, no solo cambio de tamaño, sino cambio de marcas importantes, donde el consumidor ha evolucionado a cambios de categoría. Siempre cuando hacemos este tipo de incisos, la gente nos hace el comentario, bueno, Alexandre, ¿eso quiere decir que el consumidor está dejando de consumir categorías? No, lo que está haciendo es aprendiendo a consumir esa categoría. Ya no agarra el pan y lo embarra de mantequilla, solo utiliza la porción de mantequilla que debe usar el consumidor venezolano. Lucio Cobone, el primer vicepresidente de Consecomercio, que también está con nosotros en línea telefónica, ¿qué estrategias, viendo ya el gremio, el sector, están tomando como ejemplo? Más allá del tamaño de los empaques o las porciones cada vez más pequeñas. Mira, es dramático la reducción del ingreso del venezolano, ¿no? El ingreso que tenía el venezolano se ha reducido enormemente. Tenemos un sector público que recientemente se han hecho unos aumentos que estamos hablando de $100 mensuales. Eso son ingresos muy bajos, ¿no? Si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, ¿no? Ese consumidor, al recibir $100, tiene que buscar que ese dinero le rinda, ¿no? Entonces, de ahí vienen los cambios que Alexander está diciendo, comparado con venezolanos que tuvo ingresos en el orden de por encima de los $500 en algunos momentos, ¿no? Hoy en día tiene que lidiar con cosas, con valores cercanos a los $100, ¿no? Entonces, ese es un cambio muy fuerte. El venezolano se rebusca y ve cómo adapta su capacidad de compra para suplir todo lo que necesita en su casa, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Y hay que adaptarse a eso. Lo que no podemos olvidar y dejar a un lado es que tenemos una serie de problemas en nuestra economía. No podemos quedarnos con una economía de ese tamaño y tenemos que resolver esos problemas de manera que la economía crezca y no
como decía un compañero de Consecomercio ese día, quedarnos esperando, ¿verdad?, a que el petróleo suba o que haya una guerra en algún lugar del mundo para que el petróleo suba y por eso tener un ingreso mayor. Un ejemplo que sirve es como un muchacho que su papá le da una mesada y se queda recibiendo esa mesada, ¿no?, toda la vida, y tiene 30, 40 años recibiendo la mesada que le da el papá y no se dedica a buscar un empleo para tener su ingreso y para crecer económicamente. Eso es lo que tiene que hacer Venezuela. Señor Cobone, Lucio Cobone, el primer vicepresidente de Consecomercio, usted hacía referencia a ese plan de 7 puntos claves que necesitan mejorar, en los que hay que trabajar para poder garantizar el crecimiento de la economía. Pero en su mayoría, y me permito leerlos: economía de mercado, reactivación del crédito bancario, erradicar la inflación, adecuar la ley del trabajo, implementar un plan tributario nacional, la adecuación del tamaño del Estado y restaurar la autonomía del Banco Central de Venezuela. Estas son cosas que dependen poco del ciudadano común, dependen poco de sus agremiados y mucho del gobierno. ¿Cómo está esa interlocución para lograr trabajar por esas cosas y no estar sentados esperando todas esas cosas que describió anteriormente, una guerra en algún lado o un alza de los precios del petróleo? ¿Hay interlocución? ¿Se está trabajando con quien sí tiene la capacidad de transformar estas cosas que para ustedes son claves? Mira, acabas de hacer un planteamiento muy importante. No solo es el gobierno, es un problema cultural. Los venezolanos tenemos 100 años, como mencioné antes, acostumbrados a vivir del rentismo petrolero. El rentismo petrolero quiere decir que entraba un ingreso al país importante y ese ingreso se distribuía con toda una infraestructura, ¿verdad?, que se creó con una cantidad de leyes, con una cantidad de estructuras legales y constitucionales, ¿verdad?, que servían para que ese ingreso se distribuyera. Entonces tenemos tenemos una sociedad cómoda, como Arturo Urlapetti vaticinó hace casi 100 años, ¿verdad? Una sociedad que se convirtió en un parásito del petróleo, ¿sí?, en vez de producir y lograr su propio crecimiento económico. Entonces no es solo del gobierno, es un problema cultural que tenemos que cambiar todos los venezolanos y tener en la mente que hay una forma de vivir mejor que solo distribuir el ingreso petrolero que pueda tener nuestro país, una forma de crecimiento económico donde los venezolanos aportemos y produzcamos entre todos en las áreas en que somos más competitivos. Ese concepto lo tenemos que adaptar los venezolanos, porque al final las clases políticas lo que son un reflejo de la cultura de todos los ciudadanos de un país. Entonces, ese concepto lo tenemos que tener los venezolanos y tenemos que tener claro de que tenemos que cambiar, que tenemos que ir a una forma distinta de economía para que podamos vivir mejor. Si todos los venezolanos no entendemos eso, si no impulsamos eso, nunca vamos a salir de este modelo rentista que ya es obvio que está que no da para las aspiraciones del país. Ahora, otra pregunta que tengo para Alexander Cabrera, el director comercial de Atenas Consultores, y es que no hemos hablado a lo largo de los años, el tema de la informalidad llegó a ser un asunto de discusión. ¿Cómo está la informalidad en nuestro país? Oye, mira, es un tema muy interesante y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de la informalidad en el hogar y en el ingreso venezolano. Puedes agarrar hoy un hogar que no tenga un trabajo fijo, la señora María que hace las uñas. En ese hogar promedio hoy, un hogar venezolano está constituido por 3.7 personas. Viene decreciendo, venimos de un hogar de promedio de 4.5 personas, hoy estamos hablando de 3.7. Cuando tú segmentas los hogares con informalidad y con un empleo fijo, entonces seleccionamos hogares donde está la señora María que hace las uñas, el señor Antonio va a tu casa a reparar tu nevera porque suena, el hijo empieza a trabajar en una empresa de delivery, la hija tiene un emprendimiento, y lo comparamos con un hogar donde está un ingeniero que trabaja en una empresa privada. Nos damos cuenta que estos hogares con informalidad tienen 3 veces más rápido la forma de adaptarse a la inflación en dólares que los hogares que tienen un empleo fijo. ¿Y tienen más ingresos? Mira, en promedio hoy, un hogar venezolano, desde los estratos más altos que estamos hablando, que es el 2% de la población,
que estamos hablando que ese estrato de 2% de la población tiene un ingreso muy por encima de $1.500 mensual. Y en promedio tomamos el hogar más pequeño, como decía Lucio, el 26%, que es el estrato más bajo, que tiene un poder de ingreso entre 50 y $150 al mes. Estamos hablando, cuando tú sacas el promedio, un hogar en Venezuela, estamos hablando de $572. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que este hogar con la informalidad tiene la manera de ajustarse mucho más rápido que este hogar. ¿Por qué? Porque esta señora que hace las uñas dice, bueno, ya no te voy a cobrar a 15, ahora te voy a cobrar $20. En cambio, estos hogares que tienen una formalidad tienen que esperar una evaluación de desempeño, tienen que esperar las revisiones estructurales de las empresas para hacer el ajuste. Entonces sí, es muy importante. Hoy el venezolano se está dando cuenta que todo este tema de informalidad le hace generar ingresos importantes dentro de cada uno de sus segmentos. El problema está que esta informalidad, como dice Luciano, no ayuda. Lucio, lo que no ayuda es la economía como tal. Claro, eso no es dramático para un país, que haya incentivos para la informalidad, no solo en el tema tributario de recaudación de impuestos, sino también de garantías para los propios ciudadanos, de poder contar con el respaldo del Estado. Por eso que es un tema cultural. Yo estoy muy de acuerdo con Lucio, porque es un tema cultural que tenemos que empezar a trabajar desde ya a poder cambiar todo este tema estructural de los hogares venezolanos. Lo que sí es verdad hoy es que aquellos empresarios que estén viendo esas oportunidades, poder entender de que tenemos un nuevo consumidor en Venezuela, tenemos un nuevo hábitos y usos, van a ser esos empresarios que van a tener éxito en el 2024. Hablaba Alexander Cabrera, director comercial de Atenas Consultores, y para despedir, Lucio Cobone, primer vicepresidente de Consecomercio, ¿algún comentario final con respecto a esto de la informalidad? Sí, Liliana, la informalidad es gravísima. La informalidad hace que el Estado no pueda recaudar impuestos, que es con lo que se va a cubrir el déficit fiscal y se va a eliminar la inflación. Y lo importante que tiene la recaudación de impuestos es que esos impuestos el Estado los vuelve a gastar. Entonces, cuando viene un ingreso petrolero, el Estado va, lo distribuye, lo gasta, y ese ingreso petrolero se va para afuera y se cambia por bienes y servicios que recibamos del exterior, importados. Cuando eso es interno, ese gasto queda adentro y eso vuelve a gastarse, vuelve a generarse otros impuestos otra vez y lo sigue gastando el Estado, y eso es lo que genera el crecimiento económico, que es ese bienestar infinito que va continuamente incrementando año tras año, ¿no? El bienestar de la población, y de ahí viene la importancia de eliminar la informalidad, ¿no? Y nosotros también es un planteamiento que está hecho y siempre lo hemos repetido. La informalidad es otra especie de enfermedad que tiene nuestra economía. Bueno, muchísimas gracias a ambos, a Lucio Cobone, quien acaba de hablar, primer vicepresidente de Consecomercio, y también a Alexander Cabrera, director comercial de Atenas Consultores, que siempre tiene cifras interesantes sobre el consumo y en el fondo nos permite tener más clara la realidad y cotidianidad de los venezolanos en el país. 7:30 en punto, hacemos una pausa, escuchamos música y ya venimos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.